Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en el programa de El Reino de la Divina Voluntad. El día de hoy con el doctor Tomasini, como siempre. Doctor Tomasini, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Ceci. Pues porque estamos aquí en su programa, observando su programa. Y el día de hoy tenemos un tema por demás interesante que hemos titulado ¿Vives la Divina Voluntad? Como una pregunta. Y yo le decía al doctor antes de iniciar el programa que muchas veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para vivir la Divina Voluntad y que en el caso de Luisa, pues pareciera que no hizo nada. O sea, estuvo en una cama, estuvo enferma, postrada por muchos años, sin poder caminar, sin poder salir de su casa, sin poder comer, sin poder relacionarse con los demás, y vivió un estado, pues que ella califica como su estado habitual, un estado extraño, ¿verdad? Porque no era, no extraño, tenía, está bien la palabra. Un estado extraño desde el punto de vista fisiológico. Y pues a mí me gustaría que el doctor nos explicara si realmente se vive así la Divina Voluntad y cómo sé si vivo la Divina Voluntad en lo que estoy haciendo. Porque muchas veces pues una mamá puede tener inquietudes, doctor, de decir, es que tengo que cuidar a los niños y no hago mi labor apostólica, o un religioso, oye, yo hago la voluntad de otro y no estoy viviendo la voluntad de Dios, ¿no? Como tener esa disyunción o esa división. En fin, un profesor, un trabajador, ¿dónde está la Divina Voluntad en mi vida? ¿Realmente la estoy viviendo? ¿Cómo saberlo, doctor? Explíquenos un poquito. Bueno, yo pienso que lo primero sería definir exactamente qué es vivir en la Divina Voluntad. Se confunde, en cuanto uno habla de vivir en la Divina Voluntad, todas las personas que lo escuchan inmediatamente se van a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y ahí entramos en un dilema porque Dios no me va a marcar lo que yo debo hacer en mi vida cotidiana, ¿no? Me lo marca como una forma genérica y que serían los 10 mandamientos, que serían mis obligaciones para con la Iglesia, que serían mis obligaciones para mi estado civil, o sea, mi estado civil, casado, soltero, viudo, en fin. Y desde ahí entender que la voluntad de Dios, o sea, es muy fácil cumplirla así, siguiendo esos patrones. Pero eso no es vivir de la Divina Voluntad. Y eso es estar siempre en condiciones de preguntarme qué es la voluntad de Dios para mí. Lógico, es tremendamente difícil. Ahorita acabas de decir algo sobre Luisa, y esto es importante, que yo sí quisiera aclararlo. Su habitual estado. Su habitual estado no se refiere al estado de estar en cama, sino se refiere al estado en el que caía cuando quedaba petrificada. Como tiesa, ¿verdad? Que Jesús la sacaba de sí. Y ahí era cuando Jesús le hablaba, la llevaba a ver otras cosas, otros lugares, y donde le impartía la mayor parte de sus enseñanzas. El estar en cama fue un estado de víctima, ¿sí? De víctima que Luisa acepta desde muy joven, y fueron 64 años de cama. No, se dice fácil, pero es una locura. Así es. Por lo tanto, el querer tomar a Luisa como un ejemplo de vida, pues no es sencillo, no. Tendríamos que irnos a la cama 64 años y decirle a Jesús que venga todos los días, en fin, toda una serie de, que no es cosas fácil, que no se podrían realizar. Ahora, ¿Luisa vivió la Divina Voluntad estando así? Sí. Ahora, nosotros en nuestra vida cotidiana, con actividades extras, con nuestra vida de trabajo, de familia, religiosos en comunidades, en fin, ¿pueden vivir la Divina Voluntad? Por supuesto. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuál es el meollo de este vivir de la Divina Voluntad? Dios siempre pensó, o sea, en su mente, la idea de la creación era tener seres semejantes a Él. Seres semejantes a Él en la parte del actuar, para poder convivir, poder tener esa relación con seres igualitos que Él en capacidad, en potencia, en santidad, en todo.
Por lo tanto, nos tenía que dotar de sus cualidades, de sus atributos, de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, de su vida. Todo lo que Él tiene como propio nos lo tenía que compartir. Pero te lo iba a compartir para que tú, Cecilia, desde tu individualidad de Cecilia, lo vivieras. No sé si esto se entiende. Eso quiere decir que es algo muy particular. Lo que yo recibo de Dios para realizar la misión que Dios me encomendó es algo muy particular. De acuerdo a ciertas características que Dios te puso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Dios nos va a dotar de su inteligencia, vamos a poner así. Tú la usas, tu inteligencia como abogada. Y para preguntarle, doctor. Y para preguntarle. Que parece que aquí hay una inteligencia, pero uno le pregunta al doctor. Bueno, y como comunicadora. Sí. ¿Sí? Entonces, tú estás usando la inteligencia que Dios te comparte ahí. Ahora, esa misma inteligencia de Dios, la misma inteligencia divina, me la comparte a mí. Entonces, yo la voy a utilizar desde mi punto de vista de médico. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo, o estoy usando lo de Dios, le estoy dando salida a los pensamientos, a las ideas, a la ciencia de Dios, desde mi particularidad de médico, y tú desde la tuya. Y así de todos los demás. Pueden ser religiosos, pueden ser ingenieros, pueden ser lo que sea. Siempre y cuando estén dentro de las normas de Dios. No podemos hablar de alguien que está usando la inteligencia divina para ser un delincuente, para alguien que está cometiendo un pecado, una culpa. Eso queda lógico, excluido de este tipo. Entonces, ¿se puede vivir la divina voluntad en cualquier estado? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Simplemente tenemos que estar con la conciencia bien clara de que estamos fundidos con Dios, de que tenemos en nosotros toda esa acervo de vida divina. Y empezamos, vida. ¿Qué es vida divina? Pues, si yo quiero tener vida divina, todas mis acciones tienen que ser conforme a la divina voluntad. Sí, no, pero yo me refiero, ¿cuál es la vida divina? ¿Cómo definiríamos la vida divina? Pues, la vida de perfección, la vida de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que realiza todas sus acciones a la luz de una voluntad perfecta. ¿Vas bien? Muy bien. Yo pensé que estaba muy mal. No, vas bien. O sea, Jesús lo define como el conjunto de todos sus atributos, unidos en el mar del amor divino y movidos por su voluntad. Y dice, eso es la vida divina. Extraordinario. Entonces, cuando Jesús dice, te voy a compartir mi vida divina, cuando el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que Dios quiere compartirnos su vida, sí. ¿De qué está hablando? Que me va a compartir sus atributos y me va a compartir su amor, sus capacidades y su voluntad para mover esos atributos. Yo no sabía eso. ¿No que me compartía su voluntad. Pensé que era la mía. Te la comparte unida a la tuya, pero al final de cuentas, tu voluntad humana no puede mover un atributo divino. Eso sí, me parece muy interesante. Yo creí que eso sí puedo. Qué interesante. O sea, para mover la justicia divina, para mover el amor, la misericordia, la bondad, cualquier atributo, se requiere de una voluntad que sea del mismo nivel. Claro. Entonces necesitas forzosamente una voluntad divina para mover un atributo divino. Dios, al compartirte sus atributos y no te comparte su voluntad, es como darte un adorno, ¿sí? Una medallita. Muy bonita, pero inútil no para mí. Claro. Entonces me necesita compartir todo eso, y eso es lo que permite que cada acto que hagamos, usando los atributos de Dios movidos por su voluntad, se convierta lógicamente en un acto no humano, sino un acto divino.
Por lo tanto, la criatura que vive en este ambiente empieza a modificar su propia vida. Ahorita tenemos nuestra vida, está formada de actos humanos, actos hechos con nuestra voluntad humana, moviendo los atributos humanos. Pobres actos, pobres acciones. Por eso, es una vida humana. A la hora que volteamos esto y que permitimos que la divina voluntad ponga en movimiento en mis mismos actos, pero ponga en movimiento los atributos divinos, en ese momento es el mismo acto, pero en una vida diferente, vida divina. Por eso dice que haremos acciones mayores a las que Él hizo. O más sí, grandes porque a las que estamos Él hizo. agregando lo nuestro. Extraordinario. Él hizo todo por mí, pero sin mí. Ahora yo tomo lo de Él, lo hago, pero le pongo lo mío, me pongo yo, y eso es mayor a lo que Él hizo. Le voy a poner una pregunta difícil. ¿Puedo? Sí. Supongamos, entonces voy a tomar café. Sí, voy a tomar el café que usted quiera. Supongamos que yo no conocía la divina voluntad como normalmente ocurre. Y entonces, pues, tomé un estado de vida que no era el que Dios quería. Eso es posible. Dios me llamaba al estado religioso y decidí casarme. En una ocasión, yo le pregunté a un sacerdote, ¿qué pasa cuando una persona tiene un llamado y no corresponde a ese llamado, sino que hace otra cosa? Y me contestó algo sumamente sabio que me ha dejado pensando hasta este día, que fue, no, de pasarte no te va a pasar nada, simple y sencillamente te va a costar más trabajo la salvación. Me dijo algo profundísimo, te va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tengo, en lugar de ponerlo como Dios quería que lo pusiera, junto con su voluntad, en acciones que se convierten en acciones divinas, pues hice mis propias acciones y me até a la cruz pues de una manera insospechada, insospechada en el matrimonio, que no era la voluntad de Dios. Supongamos que es un caso semejante, o al revés, ¿no? Una persona que tiene un llamado para casarse y se va a la vida religiosa. ¿Cuántas personas hacemos eso? Hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere. Dios quería que tú fueras, no sé, abogada. Bueno, no abogada, sí. Sí, eso, pero que fueras ingeniera. Sí, y me hice abogada, ¿no? Abogada. Y eso es una decisión quizás hasta cierto punto sencilla, pero las decisiones de Estado, de ser religioso o sacerdote o ser consagrado, todo eso son decisiones mayores. Bueno, ¿qué sucede? Supongamos que estoy viviendo atada a esa cruz o atado a esa cruz y ya encuentro la divina voluntad. Y entonces empiezo a descubrir pues, que yo no le correspondía al Señor en el momento en el que me hizo el llamado y hice lo que me dio la gana. Entonces, ¿en dónde ahí retomo yo la divina voluntad en mí? Porque Dios permitió esa acción de que yo me casara o de que me fuera a la vida consagrada. ¿Cómo vivo ahí la divina voluntad? Por eso, vamos a recordar algo que ya hablamos, que son las maneras en que la divina voluntad actúa. La primera es permisiva. Permite todo. El pecado, todo lo que pasa. Nefasto de este mundo, todo lo permite. ¿Sí? La segunda forma de actuar de la divina voluntad es una acción querida. Dios quisiera que tú fueras religiosa, pero la decisión se la deja a la criatura. Y si la criatura dice no, no hay problema. O sea, Dios no se enoja, no toma represalias, no te va a costar más trabajo, no nada. Simplemente tú no aceptaste el plan de Dios y Dios lo que te iba a dar como ajuar para poder llevar una vida religiosa, no te lo da. ¿De acuerdo? Okay. Y ahora, bueno, tú vas a actuar afuera, pero eso no quiere decir que te va a costar más trabajo salvarte. Perdón, pero la salvación no está en función del Estado. La salvación está en función de la disposición del alma. Y lo mismo puedes estar dispuesta en forma de religiosa que en forma de casada, sí, doctor, de soltera. Estoy de acuerdo con usted ahí, pero perdone que me interrumpa. Yo ahí me até a una cruz que me imposibilita. Desde el punto de vista, me imposibilita,
Perdone, no es lo mismo tener una vida religiosa o una vida de casado. Perdón, pero yo lo veo exactamente igual. ¿Usted lo ve igual? Claro. Entonces ahí... En la vida religiosa estás atada a una regla. A una obediencia. A una obediencia. Sí, claro. Digo, y a una regla que impone un, no sé, un fundador. ¿Sí? Entonces, estás atada a la regla, estás atada a una superiora, estás atada a unos deberes que estamos dentro de la comunidad. Tienes un trabajo dentro de la comunidad, tienes horarios establecidos para determinadas acciones, tanto de rezo como de lectura, como de adoración, como de lo que tú quieras. Pero esto es desde el punto de vista humano, en que tú, para poder ir a adorar al Santísimo, te necesitas trasladar hasta allá, hasta donde está Él, y ahí hacer tus actos de adoración, los que tú quieras hacer. Sí. Pero eso implica una acción de voluntad humana ante una divinidad, ante una voluntad divina. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, se acabó tu tiempo de adoración, tienes un tiempo de oración. El tiempo de oración, o sea, la liturgia de las horas o lo que tú gustes, pero es también por tiempos. Ahora tienes un tiempo de trabajo, te toca lavar los patios del convento, te toca, no sé, asear, te toca lo que te toque. Lo que te toca coser. Bueno, tienes todos esos momentos en que no estás unida con Dios. Porque en el momento que estás lavando, no estás adorando al Santísimo. En el momento en el que estás lavando, o en el que estás en una, no sé, convivencia, barriendo algo, no estás en esa unión, en esa fusión con Dios. Estás dispersa de eso, aunque estás en el ambiente religioso. ¿Sí? Bueno. Sí. Aunque yo puedo estar ofreciendo eso a Dios. Se lo puedes estar ofreciendo, pero es un ofrecimiento humano que queda como una simple intención. Y Dios te lo va a tomar como una buena intención. Claro. Y te va a dar... Como una buena acción. Así es. Ahora, tú estás afuera, te equivocaste, no aceptaste el plan de Dios, claro. Te casaste, te ataste a una cruz, dijiste. Sí, te ataste a la cruz, te amarraste ahí, porque bueno, uno piensa que le va a ir a uno a todo dar. Vamos a ver qué cruz es. Te ataste a una regla, igual que la religiosa. Sí. Te ataste a una superiora. Aquí no es tan exacto, pero bueno, sí, es un superior. podría parecer como que te ataste a otra persona, porque esto funciona tanto en hombre como en mujer. Claro. No es nada más de la mujer hacia el hombre. No, si tomamos en cuenta el orden establecido por Dios, que el hombre es la cabeza de la casa, por eso, pero, te ataste ahí, esa es tu autoridad. Entonces, te ataste ahí. Te ataste a ciertas labores. Sí. Tienes obligaciones, tienes horarios, tienes cosas. En la mañana pararte, el preparar todo, si tienes hijos. Llevarlos, pues, no sé, traerlos, cuidarlos, hacer las exacto, tareas. Hacer todo lo necesario para que tus hijos estén bien. Sí. Tienes tus horarios ya, o sea, establecidos de descansos. Sí. No tienes un horario establecido dentro de ese ambiente de adoración al Santísimo, no. Pero lo puedes hacer. Claro. No tienes horarios establecidos de oración, pero lo puedes hacer en voluntad humana. Por lo tanto, desde la voluntad humana es lo mismo. Y entonces, ¿dónde hago? Ahorita voy. Sí, por favor. Ahora, conoces la divina voluntad, sí. Y la religiosa no. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Tú vives una vida infinitamente superior a cualquier religiosa. Qué extraordinario. Porque es la divina voluntad en ti. Y aquí hay que entender que vivir en la divina voluntad es tener la vida de Dios en uno. Pero para que esté la vida de Dios en uno se requiere que Dios encuentre sus obras en ti. Sus obras. Y las obras de Dios son infinitas, eternas. O sea, todo lo que existe es creado por Dios, todo lo que Jesús hizo es obra de Dios y toda la labor del Espíritu Santo es obra de Dios. Todo eso Dios lo tiene que encontrar en el alma
para poder desarrollar su vida, porque sin sus obras no puede desarrollar su vida. Entonces tienes ahí eso es todo lo que Dios contiene. Y Jesús nos dice que la verdadera adoración es la igualdad de obras. Igualdad de obras. Claro. En el momento que una persona tenga las mismas obras que tiene Dios, en ese momento es un acto de adoración continuo. Y perfecto. Y perfecto, porque dice, el modelo de la verdadera adoración es la Santísima Trinidad, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podríamos decir que es una continua adoración que hacen entre ellos por la igualdad de obras. Entonces, tú viviendo en la divina voluntad es un acto continuo de adoración sin interrupción. No importa si estás atendiendo al niño, si estás atendiendo al esposo, si estás barriendo, si estás planchando, si vas al súper, en donde estés. Es un acto de continua adoración. Las obras de Dios, la vida de Dios, no se divide. No es por pausas, no es ahorita hago esto, ahorita hago lo otro, ahorita hago aquello. Por eso es que el nombre de Dios es Yo Soy, porque es acto puro. Todo Él está en acto. Esencia y existencia son una misma cosa. Cuando tú haces una acción en la divina voluntad, esa acción se vuelve vida tuya. Tú oras en la divina voluntad y esa oración se vuelve vida tuya. Cada vez que respiras estás orando, cada vez que parpadeas estás orando, cada vez que haces la digestión porque acabas de comer estás orando, cada vez que caminas estás orando, cada vez que duermes estás orando. Eso significaría que vivo la vía unitiva continuamente ya pasé de la vía iluminativa, para hablar en términos de San Juan de la Cruz, a la vía unitiva. Pero una vida unitiva total, ¿sí? Entonces, ya tienes oración continua, ya tienes adoración y oración continuas. Todo en Dios es bien, es bondad, es amor. Todo lo que hagas es un bien, una bondad, un amor, una misericordia, la misma justicia divina que están continuamente multiplicándose en cada acto tuyo. Es un Jesús que está viviendo a través de ti y que está repitiendo su vida a través de ti, para que se cumpla lo que el Catecismo nos dice en el número 521. Entonces, ¿qué dice el Catecismo en el número 521? Bueno, que tenemos que repetir en nosotros los estados y los misterios de Jesús, y que Él nos va a dar la posibilidad de que nosotros lo vivamos en Él y de que Él lo viva en nosotros. O sea, esa unidad de vida. Tengo otra pregunta. No, espérame, primero vamos a acabar con esta. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir la divina voluntad? Por favor, en cualquier estado. No importa lo que esté haciendo, no importa a lo que esté sujeto, porque las acciones que voy a hacer siempre van a ser salidas de una divina voluntad que está moviendo los atributos divinos. Por lo tanto, todo lo que haga son actos divinos, no humanos, infinitamente superiores a todo lo que hagan todas las religiosas de todos los tiempos, siempre y cuando hayan sido hechos en voluntad humana. ¿De acuerdo? Sí, bueno. Porque siempre y cuando o esa religiosa esté actuando, o esa persona casada, en divina voluntad. Cuando la religiosa se tome la divina voluntad, ahora van a ser iguales. No importa lo que la religiosa esté haciendo, lo está haciendo con los atributos divinos, con la voluntad divina, y entonces lo que se está desarrollando es una vida divina en la religiosa y en ti. Y la vida divina no hay más o menos. No hay, es vida divina, punto. Es vida divina. Entonces, una vida divina que se desarrolla como abogada, una vida divina que se desarrolla como comunicadora, una vida divina que se desarrolla como médico, una vida divina que se desarrolla como albañil, una vida divina que se desarrolla como mamá, como aviador, como barrendero, como lo que sea.
vida divina. Pero, Lo que cambian son las acciones, pero las acciones son complementarias sí. a un todo que necesita funcionar, pero todo es hecho en forma de vida divina. Por lo tanto, ¿cómo se vive la divina voluntad? Así, obteniendo esta divina voluntad, la disposición, la entrega, la continuidad en la divina voluntad, la permanencia en la divina voluntad, que es para el Evangelio de hoy, todo aquel que permanece en mí, ¿sí? Entonces, aquí es permanecer en la divina voluntad para que se haga vida. Todo lo que se haga es vida divina y todo es igual. No hay superioridad del sacerdote, del religioso o del laico, del soltero, del casado, del consagrado. viudo. No hay nada, ¿de acuerdo? Todo es igual, siempre y cuando estén en la divina voluntad y listo. Yo tengo muchas dudas, doctor. A ver. Perdóname, muchas dudas. Eso suena maravilloso. ¿Y por qué no lo crees? No, yo lo creo, Bueno, o sea, yo entonces... lo creo. Mi problema no es de credibilidad, o sea, que me falte la fe para pensar que eso es posible. Desde luego es posible eso y más. Pero, y sobre todo para Dios no hay imposibles. Así es. Pero mi problema entra en el momento, como yo ya se lo dije una vez, como los muñequitos que usted viene y nos explica, y todos los muñequitos que nos mueven en la calle, ¿no? Que hacen maravillas, lo compras fascinado, llegas a tu casa y nunca se vuelve a mover el muñequito como te lo movía el Señor en la calle. Entonces, mi problemática se presenta cuando yo todo eso lo entiendo, me parece extraordinariamente grandioso, porque no es lo mismo que con mis propias miserias realice una acción pobre a que realice una acción divina, ¿no? Y tenga tantas vidas divinas como acciones divinas realice. O sea, estamos hablando de algo, de una explosión extraordinaria de perfección. Pero estamos hablando de cielos nuevos y de tierras nuevas. Que eso es lo que nos dicen. O sea, que Dios va a crear nuevos cielos y nuevas tierras. Y como somos tan materiales, lo hemos llevado a pensar que va a destruir el globo terráqueo y va a ser otro. Y que el cielo ya no va a ser el que vemos, sino va a ser otro. Perdón, pero eso es totalmente absurdo. Y se refiere a nuestra propia persona. Claro, tierras nuevas, cielos nuevos. El cielo de nuestro interior en la divina voluntad es un cielo para Dios, porque ahí está Dios. Ya hemos hablado de cielo, sí. Lugar o estado. Que nos han criticado bastante. No importa. Pero que bueno, porque es plantearles a todos estas realidades que son muy importantes. Así es. Pero no, mi pregunta. Espérame. Yo creo que con esto que acabas de decir, no se trata de convencer a nadie. No se trata de que a fuerza tiene que creer en lo que se está diciendo aquí en este programa. Por favor, esa es la última posibilidad de intención que pudiéramos tener. Se trata de exponer y no nuestras ideas, porque no son ideas nuestras, sino se trata de exponer lo que Jesús expone a través de los escritos de Luisa. Ahora, ya la credibilidad que le demos a eso ya depende de nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, lógico, va a haber muchas dudas, sí. Va a haber muchas personas que quizá no acepten esto también. Pero repito, no es forzoso tratar de convencer, sino simplemente exponer. Por eso es que tus preguntas me parecen buenas, porque es el punto de vista del mundo. Del vulgo. Así es. Y lo que uno expone no es lo nuestro, sino son lo que Jesús expresa a través de sus escritos en Luisa. Y además facilita mucho la comprensión el preguntar. Claro. Bueno, desde los griegos, ¿verdad? Esa era la mayéutica, era la forma de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar para encontrar la verdad. Así es. Y creo que es algo que todos tenemos la obligación de cuestionarnos sobre nuestra vida espiritual, sobre la misión que Dios nos ha encomendado y si estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es muy importante. Pero quiero ir a la pregunta que le iba a hacer. No me lo quiero olvidar porque yo ya esperamos que hacer la pregunta. La pregunta la siguiente, muy bien. Ya sé que en el estado en el que esté, aunque me haya casado y no haya sido la voluntad de Dios,
porque Dios lo permitió. Aunque me haya ido de religiosa y no sea la voluntad de Dios, pero ya vivo la regla religiosa, o en el estado de soltería, en el estado que yo esté, una vez que conozco la divina voluntad, puedo acceder a vivir la divina voluntad, independientemente de mis acciones anteriores. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo o cómo sucede este portento de milagro? Porque yo lo considero un portento de milagro, en donde Dios ya se siente atraído por mí, de tal suerte que las acciones, que empiezo a realizar las acciones, sus acciones divinas. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? Porque digo, no tengo manera de saber, doctor. Yo voy, me levanto, voy a la misa, corro, regreso, todo lo que ya usted conoce y sabe. Y digo, habré hecho la voluntad de Dios, habré hecho la voluntad. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo sé que Dios va a entrar en mí? ¿Cómo sé que Dios va a tomar mis acciones y estas van a tener un impacto de acciones divinas? ¿Cómo lo sé? ¿O nunca lo voy a saber? No, yo creo que lo primero es quitarnos esta idea que estás expresando, que es cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios. Volvemos al punto donde empezamos, que estamos queriendo saber si esto Dios me lo puso o no me lo puso, o si falté o no falté. Dios me puso este café aquí, o a lo mejor Dios quería que me pusieran Coca-Cola. Es que llegas a ese punto de absurdo. Por eso, exacto. Por lo tanto, eso no es así. La voluntad de Dios no se demuestra o no se vive así, sino se vive obrándola, actuando. Por eso habíamos empezado a decir que la voluntad de Dios primero es permisiva, segundo es querida, tercero es ordenada. Cuando Dios da una orden y ahí se tiene que cumplir, y si no se cumple, conlleva una culpa, que esos son los mandamientos. Son sus 10 órdenes, por así decirlo. Por sus 10 órdenes. Y la última forma de actuar es actuante en la persona. ¿Qué se necesita para esto? Primero, conocer que existe. ¿Sí? Ya lo conoces. Bueno. Segundo, el conocimiento de las verdades que Jesús va exponiendo. Lo vamos asimilando, y eso nos va a ir queriendo, nos va a ir transformando en nuestro interior para ir cada vez más anhelando y comportándonos en esa unión continua con la divina voluntad. ¿Sí? Ahora, ¿lo sé o no lo sé? Es muy sencillo. Cada vez que yo me descubro en mis acciones, me descubro a mí, descubro mis intenciones, ahí estoy actuando yo. Cuando ya no descubra mis intenciones, en ese momento está actuando la divina voluntad. Está muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Está muy difícil espérame. eso, doctor. No, pero ¿por qué difícil? Es dificilísimo. Claro, porque es muy difícil que la voluntad humana acepte quitarse, hacerse a un lado para darle lugar a la voluntad divina. Esa es una, y la otra es realmente tener la capacidad y el discernimiento para saber que retiré mi voluntad, que hice la voluntad de Dios. Está dificilísimo. No tienes que estar haciendo todo ese proceso dentro de ti, sino siempre debes estar atenta a estar unida a la divina voluntad, nada más. Y todo el otro proceso es Jesús quien lo va a hacer. Está muy difícil. Te voy a poner un ejemplo muy práctico aquí en tu trabajo. Muy bien, póngame. Tienes una estación, tienes una programación, tienes todo un sistema que tú quieres llevarlo adelante y quieres que cada día crezca más. Sí. ¿Sí? Bueno, esa es tu idea, tu meta humana. Sí. Ahora, conoces la divina voluntad y vas a seguir aquí en tu labor. Pero ya no vas a tener tú la preocupación humana de si sale o no sale, sino tu preocupación es hacer la divina voluntad y darle vida a la divina voluntad en cada acción tuya. Vas a hacer lo mismo, vas a recurrir a lo mismo, vas a programar lo mismo, vas a hacer todo lo mismo, pero todo con la finalidad no de que crezca tu estación, sino de que crezca la vida divina en tus acciones. Por lo tanto, el resultado de tus actos ya no importa. Ya no importan desde el punto de vista material,
Sí. Sino ahora lo que importa es el punto de vista espiritual que estás logrando hacer crecer la vida divina en ti. Saberlo, así a ciencia cierta, Jesús nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad, que sentiremos a lo vivo el obrar de su voluntad en nosotros. ¿Cuándo? Cuando sea vida. ¿Cuándo? Cuando te decidas. Bueno, llega un momento que no es un problema de decisión solamente. Entonces, vuelvo y le digo, puedo yo tener la decisión y la disposición, pero recuerde que está, o sea, son tres voluntades, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad mía y la voluntad del chanclas. Perdón, pero aquí el chanclas ya no entra. Sí, bueno, el enemigo ya no, porque tú ya asumiste la voluntad de Dios. Claro. Entonces, en ese momento ya es tierra nueva, o sea, ya no hay manera de acceder. La voluntad del otro va a entrar en tu entorno. Así es, así es. Eso O sea, no lo voy a poder te evitar. van a hacer la vida imposible, porque te van a atacar desde... ¿No sabía desde algo, fuera. doctor? O sea, te van a atacar desde fuera. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero eso en realidad no importa. Tú sigue adelante, no te fijes en los obstáculos. Fíjate en ese darle vida a la divina voluntad en ti. Sí, el punto es que Dios se fije en uno, porque nosotros somos muy poca cosa. Perdón, pero no es cierto. ¿Por qué? El punto es que tú te fijes en Dios. Ay, me encantó. O sea, Ay, me encanta. Sí. Dios está fijo en ti. Dios te ha creado, Dios te ha tenido en su mente desde toda la eternidad, te ha crecido con Él, te ha llevado con Él desde la eternidad siendo Dios, aquí en la tierra siendo hombre, se encarna junto contigo, vive contigo, sufre por ti, muere por ti, te resucita, te hace todo. No me digas que no se fija en ti. Claro, porque me dio todo, que me dio todo. Por eso, entonces, no es que Él se fije en ti, que tú te fijes en Él. Y ese sería... Ese es el problema, que el mundo es tan llamativo que nos hace olvidarnos que existe un Dios. Ese es el problema. Y el problema tuyo, el problema mío, el problema de todos es eso. No permitimos que Dios penetre en nuestro interior por esa costumbre que tenemos de estar siempre viendo y observando lo exterior. Por eso Pedro se hunde cuando Jesús lo llama. O sea, Jesús lo vio desde siempre y de repente Pedro se fijó en su Jesús y le dijo, haz mira allá. Jesús le dice, sí, hombre, ven. Se avienta al agua, empieza a caminar, pero entonces viene toda la parte humana y le dice, la voluntad humana le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Sí, tú ¿cómo estás caminando sobre Exacto, el agua? Imposible. Que este no es tu medio. Este en ese lugar. No le hizo caso a Dios, pospuso a Dios por su temor de hombre y se hundió. Qué bueno que se hundió. Era la única forma que se iba a dar cuenta que, Claro, que había dejado de hacer la voluntad de Dios. Por eso se iban a hundir en la tormenta, por no tener fe en su Jesús, en su Maestro, y lo mandan a dormir, bueno, lo mandan a descansar para que no les estorbe en su trabajo de marineros. Eso es lo que hacemos todos los días. Vamos a misa, quizá comulgamos, a lo mejor es todos los días, pero salimos de la iglesia y decimos, ahora entro en acción yo, porque yo soy el que trabajo, yo soy el que tengo la estación de Mundo Católico.tv, yo soy la que tengo que hacer esto, yo soy la que tengo que hacer lo otro, yo soy la que tengo que hacer esto. Por favor, ¿y por qué no te fijas un poquito y te dejas de hundir? Y dejas que el para Señor que haga puedas lo que seguir caminando sobre el agua y sobre la tormenta. Es hermoso, es hermoso. Es que somos nosotros los que nos tenemos que fijar en Él. Claro, Dios siempre se ha fijado en ti. El único momento en que no se fije en ti es si algún día llegas a condenarte. Porque ahí Dios pierde totalmente la esperanza de que algún día te pueda recuperar. Ahí es cuando la criatura firma, solemne, de no pertenecerle a Dios, para nada. Qué duro. Y ahí es cuando Dios dice, apartaos de mí, malditos. Pero antes de eso, Dios está continuamente sobre de ti. El problema es que tú no lo crees, o aunque digas que eres católica, aunque digas que crees mucho, pero no crees en ese Dios. Así que está totalmente sobre de ti y está viendo todo en ti. Pues se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, un temazo. Y se puede vivir la divina voluntad en cualquier estado. Y vaya que se puede vivir, ¿verdad? Extraordinario, pero pues el objetivo de todo esto es buscar hasta nuestra última duda para poder comprender este extraordinario tema, que es esta pregunta que todos hacemos: ¿vivo la divina voluntad? Gracias, doctor. De nada. Hasta luego, próxima. amigos. Adiós.